Hay un momento en la vida de todo ser humano donde lo pierdes absolutamente todo, donde el suelo bajo tus pies desaparece, donde todas tus certezas se evaporan, donde miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo lo que creías que eras, todo lo que pensabas que tenías ya no existe. Para la mayoría de las personas, ese momento es el final de su historia, pero para unos pocos, para los que tienen el coraje de mirar al abismo y no parpadear, ese momento es solo el comienzo. Pablo Picasso tuvo ese día, un día específico en 1907 donde perdió todo lo que lo definía. Perdió su estilo, perdió su reputación, perdió el respeto de sus colegas, perdió a sus compradores, perdió su identidad como artista. Y en ese momento de devastación absoluta, cuando todos pensaban que Picasso había cometido el error más grande de su carrera, él estaba haciendo algo que cambiaría el arte para siempre. Estaba muriendo como el artista que era, para renacer como el genio que el mundo necesitaba. Y la lección brutal que aprendió ese día es algo que tú necesitas escuchar ahora mismo. Porque todos vamos a enfrentar ese momento donde tenemos que elegir entre aferrarnos a lo que somos o atrevernos a convertirnos en lo que podríamos ser. Y esa elección, esa decisión de perderlo todo para ganarlo todo, es lo que separa a los que sobreviven de los que trascienden. Antes de que te cuente exactamente qué pasó ese día que cambió todo, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿En qué país, ciudad o estado estás viviendo tu propia historia? Escríbelo en los comentarios, porque esta lección sobre perder todo para encontrar tu grandeza no conoce fronteras. Y tal vez tu comentario sea exactamente lo que alguien más necesita ver hoy para tomar su propia decisión valiente. Para entender la magnitud de lo que Picasso arriesgó ese día, necesitas entender lo que había construido hasta ese momento. En 1907, Pablo Picasso tenía 26 años y finalmente estaba empezando a tener éxito. Ya no era el joven hambriento que quemaba sus dibujos para calentarse. Ya no era el desconocido que dormía en estudios helados compartidos con ratas. Había superado su devastador periodo azul, esa época oscura después del suicidio de su mejor amigo. Había evolucionado hacia el periodo rosa, pintando imágenes más cálidas, más vendibles, más aceptables para el mercado del arte. Y estaba funcionando. Los coleccionistas estaban empezando a comprar sus obras. Los críticos estaban empezando a mencionarlo en las revistas. Las galerías estaban empezando a mostrar interés. Tenía un estilo reconocible, una técnica impecable, un camino claro hacia la fama y la fortuna. Todo lo que tenía que hacer era seguir pintando como estaba pintando. Todo lo que tenía que hacer era no arruinarlo. Todo lo que tenía que hacer era jugar seguro. Pero Picasso tenía un problema que todos los verdaderos creadores enfrentan en algún momento. Estaba aburrido. No aburrido de manera superficial, estaba aburrido hasta la médula de su alma. Sentía que estaba repitiendo fórmulas. Sentía que estaba complaciendo al mercado en lugar de explorar su verdad. Sentía que se estaba convirtiendo en una versión comercial de sí mismo, pintando lo que vendía en lugar de lo que su espíritu necesitaba expresar. Y entonces sucedió algo que lo sacudió hasta los cimientos. Visitó el Museo del Trocadero en París, donde había una exhibición de arte africano y de las islas del Pacífico. Eran máscaras tribales, esculturas primitivas, arte que la sociedad occidental consideraba inferior, salvaje, sin sofisticación. Pero cuando Picasso miró esas piezas, vio algo que el mundo del arte europeo había perdido completamente. Vio poder crudo, vio emoción sin filtros, vio formas que no intentaban imitar la realidad, sino capturar la esencia de las cosas. Vio libertad. Y en ese momento algo dentro de él despertó. Una voz que le decía que todo lo que había aprendido sobre cómo se supone que debe verse el arte estaba equivocado, que las reglas que lo estaban haciendo exitoso eran las mismas reglas que lo estaban matando creativamente. Esa misma semana, Picasso empezó a trabajar en un cuadro que sabía que destruiría su carrera tal como existía, un cuadro que rompería todas las reglas del arte occidental. Un cuadro tan radical, tan perturbador, tan diferente a todo lo que había hecho antes que sabía que nadie lo entendería. Pero no podía detenerse. Era como si algo más grande que él hubiera tomado control de sus manos.
Pasó meses encerrado en su estudio, haciendo cientos de bocetos, explorando formas imposibles, geometrías fracturadas, rostros que parecían venir de pesadillas. Sus amigos que veían los bocetos estaban preocupados, le decían que estaba cometiendo un error, le advertían que estaba a punto de tirar su carrera por la borda. Pero Picasso no podía parar. Y finalmente, en el verano de 1907, el cuadro estuvo terminado. Se llamaba Les Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Aviñón. Era un lienzo enorme que mostraba 5 prostitutas desnudas, pero no de la manera romántica o idealizada que el arte europeo acostumbraba. Eran figuras angulares, geometrizadas, con rostros que parecían máscaras africanas, con cuerpos fragmentados y distorsionados. No había profundidad tradicional, no había perspectiva clásica. Era como si Picasso hubiera tomado todos los fundamentos del arte occidental y los hubiera triturado deliberadamente. Era agresivo, era confrontacional, era aterrador. Y Picasso sabía que era brillante, pero también sabía que iba a pagar un precio brutal por él. Decidió mostrárselo primero a su círculo íntimo, a los artistas y coleccionistas que lo habían apoyado hasta ese momento. Y ese fue el día que perdió todo. Ese fue el momento donde su mundo colapsó. La reacción fue devastadora. Henri Matisse, uno de los artistas más respetados de París y alguien a quien Picasso admiraba, lo miró con disgusto y le dijo que era una burla al arte moderno. Dijo que Picasso estaba tratando de provocar a propósito, que estaba siendo escandaloso solo por atención. George Braque, quien más tarde sería su colaborador en el cubismo, inicialmente odió el cuadro. Dijo que era como si Picasso hubiera tratado de pintar bebiendo gasolina y escupiendo fuego. Los coleccionistas que habían empezado a comprar sus obras del periodo rosa retrocedieron horrorizados. Dijeron que no podían colgar esa monstruosidad en sus casas. Dijeron que Picasso había perdido la cabeza. Incluso su marchante de arte, el hombre que vendía sus obras y de quien dependía económicamente, le rogó que no mostrara ese cuadro públicamente. Le dijo que destruiría todo lo que habían construido, que nadie compraría sus obras nunca más si veían esa aberración. Y tenía razón. Picasso enrolló el cuadro y lo guardó en su estudio. No lo mostró públicamente durante casi una década. Durante años, solo unas pocas personas vieron Les Demoiselles d'Avignon, y casi todas lo odiaron. Las ventas de Picasso cayeron, su reputación sufrió. La gente en los círculos artísticos empezó a decir que Picasso había tenido una crisis nerviosa, que su breve momento de éxito lo había enloquecido, que había desperdiciado su talento persiguiendo algo que nadie entendía ni quería. Y aquí es donde la mayoría de la gente se habría rendido. Aquí es donde la mayoría habría regresado a pintar lo que el mercado quería. Habría aceptado que había cometido un error y habría vuelto al camino seguro. Pero Picasso hizo algo radicalmente diferente. Duplicó su apuesta. Decidió que si iba a perderlo todo, entonces realmente lo perdería todo. Decidió que si el mundo del arte no estaba listo para una revolución, entonces él la haría de todas formas. Porque había descubierto algo más importante que el éxito. Había descubierto su voz verdadera. Había descubierto que crear arte real, arte que viene de las profundidades de tu alma, es más importante que crear arte que se vende. Y esa decisión, esa elección consciente de perderlo todo por algo en lo que creía, fue exactamente lo que desató su grandeza. Porque cuando ya no tienes nada que perder, finalmente eres libre para crear algo extraordinario. Picasso siguió explorando las ideas que había empezado en Les Demoiselles d'Avignon. Siguió fragmentando formas, siguió destruyendo la perspectiva tradicional, siguió buscando nuevas maneras de representar la realidad. Y eventualmente, esa búsqueda lo llevó al cubismo, el movimiento artístico más revolucionario del siglo XX. Pero nada de eso habría sucedido si no hubiera tenido el coraje de perderlo todo primero. Nada de eso habría sucedido si hubiera elegido la seguridad sobre la verdad. Nada de eso habría sucedido si hubiera permitido que el miedo al fracaso lo mantuviera atrapado en una versión segura y pequeña de sí mismo. Y esta es la lección que cambia vidas. Tu grandeza no viene de jugar seguro. Tu grandeza viene de tener el coraje de arriesgarlo todo por algo en lo que crees profundamente, incluso cuando todo el mundo te dice que estás loco. Piensa en este momento de tu propia vida. Piensa en esa cosa que quieres hacer pero que te aterra.
Esa carrera que quieres cambiar, pero que no te atreves porque ya invertiste tanto en la actual. Ese negocio que quieres empezar, pero que no lanzas porque tienes miedo de perder tu estabilidad. Esa relación que sabes que necesitas terminar, pero que mantienes porque tienes miedo de estar solo. Ese sueño que guardas en secreto porque tienes miedo de lo que la gente dirá si fallas. Esa versión de ti mismo que anhelas ser, pero que reprimes porque tienes miedo de perder la aprobación de los demás. Eso que estás posponiendo, eso que estás negociando, eso que estás sacrificando por seguridad, es exactamente lo que está impidiendo tu grandeza. Porque la grandeza requiere que estés dispuesto a perderlo todo. No estoy hablando de ser irresponsable. No estoy hablando de tomar decisiones estúpidas. Estoy hablando de tener el coraje de soltar la versión segura y pequeña de tu vida para perseguir la versión extraordinaria que tu alma realmente anhela. Cuando Picasso pintó Les Demoiselles d'Avignon, sabía exactamente lo que estaba arriesgando. No era ingenuo, no era impulsivo. Tomó una decisión consciente de que su integridad artística valía más que su éxito comercial. Decidió que prefería ser fiel a sí mismo y fracasar que ser falso y tener éxito. Y esa decisión es la que marca la diferencia entre la gente que vive vidas ordinarias y la gente que deja legados extraordinarios. Porque al final del día, la única cosa que realmente puedes controlar en esta vida es si vas a ser fiel a quien realmente eres o si vas a pasar tu vida pretendiendo ser quien los demás quieren que seas. Y si eliges la segunda opción, podrás tener éxito según los estándares del mundo, pero estarás vacío por dentro. Vivirás una vida que se ve bien en papel, pero que se siente como una prisión. Años después, cuando Les Demoiselles d'Avignon finalmente se mostró públicamente y el mundo entendió que Picasso había creado una obra maestra revolucionaria, le preguntaron cómo tuvo el coraje de pintarlo sabiendo que sería rechazado. Y Picasso dijo algo que debería estar tatuado en el corazón de todo creador, de todo emprendedor, de todo ser humano que aspira a algo más grande. Yo no busco, yo encuentro. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan entender. No puedes descubrir tu grandeza aferrándote a tu seguridad. No puedes convertirte en quien estás destinado a ser mientras te aferras desesperadamente a quien eres ahora. El crecimiento real, la transformación verdadera, la grandeza auténtica, todas requieren una muerte antes del renacimiento. Requieren que estés dispuesto a perder la versión actual de ti mismo para que la versión extraordinaria pueda emerger. Y sí, da miedo. Claro que da miedo. Picasso tuvo miedo. Tuvo noches de insomnio preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Tuvo momentos de duda donde se preguntaba si debería rendirse y volver a pintar de la manera segura. Pero cada vez que sentía ese miedo, eligió la valentía. Cada vez que escuchaba las voces de la duda, eligió la fe en su visión. Y esa elección repetida, esa decisión de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido, es lo que eventualmente lo llevó a convertirse en el artista más influyente del siglo XX. Pero tomó años, tomó sacrificio, tomó estar dispuesto a ser incomprendido, tomó perderlo todo antes de ganarlo todo. Entonces aquí está la pregunta que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Qué estás dispuesto a perder para encontrar tu grandeza? ¿Estás dispuesto a perder la aprobación de la gente que no entiende tu visión? ¿Estás dispuesto a perder la comodidad de tu vida actual por la posibilidad de algo extraordinario? ¿Estás dispuesto a perder la versión de ti mismo que has construido cuidadosamente para permitir que emerja quien realmente eres? Porque si no estás dispuesto a perder nada, entonces no vas a ganar nada significativo. Vas a vivir una vida segura, predecible, aceptable, pero no vas a vivir una vida extraordinaria. No vas a crear un legado. No vas a descubrir de lo que realmente eres capaz. Y un día, cuando seas viejo y mires hacia atrás, te vas a preguntar qué habría pasado. Te vas a preguntar cómo habría sido tu vida si hubieras elegido la grandeza sobre la seguridad. Picasso nos enseñó que el día que pierdes todo es exactamente el día que empieza tu grandeza, porque solo cuando no tienes nada que perder, finalmente tienes todo que ganar. Solo cuando sueltas lo que eres, puedes convertirte en lo que podrías ser. Solo cuando mueres a la versión segura de ti mismo, puedes renacer como la versión extraordinaria. Y sí, ese proceso es doloroso. Sí, ese proceso es aterrador. Sí, la gente no va a entender.
Sí, vas a tener momentos de duda profunda, pero del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa incertidumbre, del otro lado de esa pérdida temporal, está la versión de tu vida que siempre has soñado, pero que nunca has tenido el coraje de perseguir. Así que hoy es tu día. Hoy es el día donde decides si vas a seguir jugando seguro o si vas a arriesgarlo todo por algo que realmente importa. Hoy es el día donde decides si vas a ser recordado como alguien que tuvo potencial pero que nunca lo realizó, o como alguien que tuvo el coraje de perseguir su grandeza sin importar el costo. Hoy es el día donde decides si tu vida va a ser una nota al pie de página o si va a ser una historia que inspire a generaciones. Y esa decisión no la toma tu talento, no la toma tu educación, no la toma tus circunstancias, la toma tu coraje. Tu disposición a perderlo todo por la posibilidad de ganarlo todo. Picasso perdió su estilo, su reputación, su seguridad financiera, el respeto de sus colegas. Pero ganó su voz verdadera, su integridad artística, su lugar en la historia. Y tú también puedes hacer ese intercambio. Puedes perder la vida pequeña y segura que has construido para ganar la vida extraordinaria que tu alma realmente anhela. Pero requiere una decisión que solo tú puedes tomar. Una decisión que nadie más puede tomar por ti. Y esa decisión tiene que ser hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más dinero, más tiempo, más apoyo. Hoy, porque el momento perfecto para empezar tu grandeza nunca va a llegar. El momento perfecto es siempre ahora. Y la única pregunta que importa es, ¿tienes el coraje? Picasso lo tuvo y cambió el mundo. Ahora te toca a ti.